Bienvenidos sean, queridos juveniles, a nuestro estudio de la lección para esta semana. Es de mucho gozo y de mucha alegría para mí el poder compartir junto a ustedes por medio de estas plataformas digitales. Y sin duda alguna el estudio de esta semana será de muchísima bendición porque hay un mensaje de esperanza para nuestras vidas. Es por eso que quiero invitarte a que compartas este video con tu círculo social, que puedas tomar tu Biblia, que por cierto aquí la tengo, y tu lección, lápiz y papel. Y por supuesto, recuerda, este no solamente es un estudio para juveniles, sino que todos podemos aprender del maravilloso mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Así que en breve, comenzamos. Quiero un testigo, o mejor dos. Sí, ese es el título de la lección para esta semana. Ahora bien, pueden surgir diversas preguntas. ¿Quiénes son estos dos testigos? Si te quedas en lo demás de la lección lo podrás comprender. Y también, ¿quién es un testigo? Todo eso y más lo descubriremos en la lección de esta semana. Pero por supuesto, no solamente recalcaremos esto, sino también 3 puntos que serán de suma importancia. Número 1, la Biblia. Número 2, la persecución. Y número 3, el ateísmo. Pero por supuesto no podemos continuar sin antes pedir la dirección de nuestro Dios por medio de la oración. Inclina tu rostro y oramos. Buen Dios, te doy gracias porque nos concedes una semana más la oportunidad de estudiar de tu palabra. Te pido que seas tú nuestro maestro y quien nos capacite para poder comprender el mensaje que tú quieres traerle a tu pueblo. Cuídanos en todo momento, que lo que estudiemos no solamente lo escuchemos, sino que lo podamos poner en práctica. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, el texto clave de la lección para esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, y dice de la siguiente manera: Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Interesante. Ahora bien, para poder explicarte esto, en primer lugar tengo que decirte que el libro de Apocalipsis nos es dado en símbolos, así que no podemos tomarnos el texto literalmente. Es por eso que esos 2 testigos puede hacer que no se refiera a personas, y esos 1260 días posiblemente no sean días, sean años. Y tú puedes decir: Jairo, ¿qué estás diciendo? Más adelante lograremos comprender esto. Capítulo 16, página 270 del libro El conflicto de los siglos nos muestra una hermosa cita que sé que será de mucha bendición si la escudriñamos juntos. Por eso la comparto y dice de la siguiente manera: La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia, el dominio del hombre de pecado. Muy bien, al analizar esto podemos ver que se muestra que en algún momento los profetas, las Sagradas Escrituras nos habían mostrado que iba a existir un periodo en el cual las Biblias iban a ser eliminadas, en cierta forma iban a querer destruirlas. Y a eso se refiere el término supresión. Ahora bien, también se nos muestra un tema muy importante que es sobre el hombre de pecado. Y si tú quieres conocer un poco más sobre lo que esto significa, puedes ir a la lección número 2 del tercer trimestre, donde ya abarcamos y exploramos un poco lo que simbolizaba y lo que es este hombre de pecado. Antes de comenzar el estudio de la historia para esta semana, me gustaría hacerte una pregunta. En base a lo que hemos estudiado hasta este momento y que vemos que vamos a profundizar el tema de las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, para ti, ¿cuán importante es la Biblia en tu diario vivir? Déjame saber tu opinión ahí abajo en los comentarios. La historia de esta semana la encontramos localizada en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Y me gustaría comenzar diciendo que tienes que tomar tu Biblia, y por cierto yo la tengo aquí, para que vayamos leyendo cada versículo. ¿Y por qué voy a hacerlo de esta forma? Porque esta historia no se puede tomar de una forma literal. No puedo solamente resumirla para ti, sino que tengo que explicarte ciertos conceptos. Por ejemplo, quiénes son los 2 testigos y algo otros significados que aparecen en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Pero para comenzar me gustaría decirte que para los judíos los testigos eran importantes cuando había una cuestión de celebración y también cuando había un asunto legal que resolver. Para eso era necesario que hubieran testigos.
Ahora bien, en nuestros tiempos también es necesario testigos para situaciones legales y también para celebraciones, como por ejemplo cuando se celebra un matrimonio. Pero para no adentrarnos más en esto, me gustaría que fuéramos de lleno a Apocalipsis capítulo 11 y comenzar a leer los versículos del 1 en adelante. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Interesante. Y en estos dos textos podemos encontrar diversos conceptos. Número 1, se dice que a Juan se le dio una caña semejante a una vara de medir, pero cuando se refiere el término medir, no se está refiriendo a medir las paredes así literalmente, sino a juzgar, porque en la Biblia el término medir es sinónimo de juzgar. Pero ¿a quién es que tiene que juzgar? ¿Y por qué explico esto? Porque muchos creen que a Juan se le dijo que midiera la ciudad, o mejor dicho, el templo de Jerusalén, pero esto es un poco ilógico, porque esta revelación se le fue dada a Juan aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Y recordemos que el templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Entonces, en sí, lo que nos quiere decir el versículo 1 es de que Juan tenía que juzgar a aquellos que dicen adorar a Dios, que dicen servir a Dios. ¿Y por qué se hace esta mención? Porque hoy en día muchas veces creemos que por ir a la iglesia adoramos a Dios. Pero ¿será que nuestra vida refleja adoración real y sincera a nuestro Dios? Respóndete tú mismo. Pero es interesante que en el versículo 2 se le dice a Juan: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, o sea, no lo midas, no lo juzgues. Si nos vamos a la historia de los judíos, podemos ver que los judíos le permitían a los gentiles que adoraran en la parte de afuera del templo. Se podría decir que es en el patio. ¿Y por qué hacían esto? ¿Será que Jesús juzgaba de la misma forma que los judíos? De ninguna manera. Cuando se menciona el término gentil, se está refiriendo a aquella persona que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Es por eso que el texto es clave. Y dice: y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, ¿qué significa estos 42 meses? También es una muy buena pregunta, pero esto te tiene que quedar claro. Juan no va a juzgar a aquellos que no adoran a Dios. Y estos 42 meses son sinónimo, o puede decir que es lo mismo que los 1260 años. Ahora te explico esto. 42 meses vienen siendo aproximadamente 3 años y medio. Ahora, estos 42 meses, si los multiplicas por 30, te da la cantidad de 1260 días. ¿Y por qué los vas a multiplicar por 30? Porque en el calendario judío cada mes tenía 30 días. Y este periodo de tiempo representaba el año 538 al 1798, que fue el periodo en el cual el imperio papal tuvo su máximo poder. Y ellos decían que querían servir a Dios, pero eso no era real. Fue un periodo de mucha violencia y no fue nada de cristianismo. Se podría decir que fue mucho liberalismo. Ahora, el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Este término vestidos de cilicio se refiere a luto, se refiere a tristeza. Si tú te das cuenta, en las Sagradas Escrituras encontramos muchos personajes que se vistieron de cilicio en un momento difícil. Por ejemplo, al padre de José, cuando los hermanos le dicen a Jacob: José ha muerto, él se viste de cilicio por esto mismo, porque representa luto. Y estos 1260 años, y digo años porque recuerda, en profecía día es igual a año, y para eso puedes ir al libro de Números, y mejor voy a ir yo. Números capítulo 14 versículo 34, que dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y ese es uno de los textos que podemos utilizar para
encontrar esa representación. Ahora bien, este periodo de tiempo fue en el cual la Biblia no era permitida. El cristianismo sufrió grandemente porque no se les permitía compartir la verdad. Pero ¿quiénes son esos dos testigos? Muy buena pregunta, rápidamente te digo. Este término se está refiriendo a la totalidad de las Sagradas Escrituras. Estos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora puedes decir, Jairo, ¿por qué dices esto? Si vamos al libro de San Juan capítulo 5 versículo 39, vemos que Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, la palabra de Dios nos testifica de todo. ¿Y por qué digo esto? Porque si recordamos, en el Antiguo Testamento muchos profetas testificaban de que Cristo Jesús iba a venir, y todas las profecías, por ejemplo las de Isaías, también en el libro de Miqueas, podemos ver de que se demostraba de que Jesús iba a venir, y todo eso ocurrió. Hoy en día también el Nuevo Testamento nos da testimonio de Cristo Jesús y de las grandes maravillas que Él puede hacer en nuestras vidas. Ahora bien, en el versículo 6 encontramos algo que es muy interesante, y es un texto que muchas veces se malinterpreta, y dice de la siguiente manera: estos tienen poder para cerrar el cielo, hablando de los dos testigos, y dice a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y aquí es donde muchas personas creen de que se está hablando sobre Elías y Moisés, porque Elías predijo que no iba a llover sobre la tierra en el reinado de Acab. Y recuerda que Moisés llegó a Egipto y con diversas plagas enviadas por Dios hizo que el pueblo pudiera salir de Egipto. Ahora yo pregunto, ¿era la palabra de Elías, era la palabra de Moisés? De ninguna manera, era la palabra de Dios por medio de estos hombres. Así que ellos solamente decían lo que Dios les había dicho a ellos que dijeran. No era su propia palabra. Es por eso que estos testigos no pueden ser de manera literal Elías y Moisés. Y más adelante vamos a descubrir y vamos a lograr comprender esto mucho mejor. Y luego de esto se menciona que una bestia subirá del abismo, y cuando se habla de bestia, se habla de poder. Recuerda, la bestia es Satanás, pero Satanás nunca ha peleado de una manera literal. Usa a otras personas para que puedan combatir o para que puedan hacer el daño a los cristianos. En el periodo de los 1260 años utilizó el imperio papal, y después de eso utilizó la ciudad de Francia. Y esto es muy interesante porque si tú recuerdas, el Papa, el imperio romano papal, fue destruido por el imperio de Francia en el reinado de Napoleón Bonaparte. Y después de eso, Napoleón Bonaparte y toda Francia decidieron tirar al piso, o mejor dicho, ignorar y olvidarse del cristianismo y de las Sagradas Escrituras. Ahora en el versículo 8 también se nos dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es interesante esto, porque vemos que si Elías y Moisés fueran estos testigos, ellos iban a estar muertos en esta ciudad que tiene comparación con Sodoma y Egipto, pero esto no fue así. Recordemos de que Moisés y Elías están en el cielo, la Biblia nos lo muestra. Pero algo muy interesante que tengo que compartir contigo es que Sodoma no está hablando de manera literal, porque recordemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Pero el texto es muy claro y dice que en sentido espiritual, o sea, no se está refiriendo literalmente a esta ciudad, sino a la comparación que tienen estas ciudades con esa ciudad que no se menciona el nombre, pero en base al contexto bíblico y a la historia podemos lograr descubrir qué ciudad era. Por ejemplo, recordemos que Sodoma es conocida por muchos pecados, pero uno de ellos la inmoralidad. Porque vemos de que ellos se habían desviado completamente y tenían que satisfacer sus deseos sexuales, si se podría decir de esa manera. Y llegaron a un gran límite, o mejor dicho, llegaron a una gran inmoralidad que, o sea, cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, vemos de que ellos querían acostarse con ellos. Así que se puede decir
que se le conoce a Sodoma como un pueblo lleno de mucha inmoralidad. Ahora, este es una descripción de este pueblo. Ahora, Egipto, ¿cómo se le podría conocer a Egipto? Vamos a leer un texto en el libro de Éxodos, capítulo 5, versículo 2. Éxodo 5:2, rápidamente. Dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, aquí Faraón dice: ¿quién es Dios? O sea, podemos decir que es una descripción de incredulidad. Así que esta ciudad se le puede conocer como una ciudad llena de inmoralidad y de incredulidad. ¿Y qué ciudad es esta? Por supuesto, Francia. Ahora bien, ¿por qué menciono Francia? Porque en aquel tiempo Francia cumplía con esos requisitos, o mejor dicho, con esas características de incredulidad y de inmoralidad. Y esto, si lees historia, puedes darte cuenta que Francia en ese tiempo se declaró por Asamblea General atea. No quería creer más en Dios, quemaron las Biblias, asesinaban a todos aquellos que decían ser cristianos y ellos se descarriaron por completo y solo hubo caos. Y ahí en el versículo 11 se menciona que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y esto es conocido como el tiempo de terror en Francia, pero cuando dice 3 días y medio, recuerda que en profecía día es igual a año, entonces 3 años y medio, Francia era un caos por esta situación, ellos se habían descontrolado, se habían descarriado completamente. Ahora bien, para ser más específico, esos 3 años y medio, mejor dicho, el periodo de terror en Francia, comenzó en noviembre de 1793 y terminó en junio de 1797, para ser más específico. Y el versículo 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Aquí se está refiriendo a los 2 testigos. Después de que ocurrió todo esto en Francia, llegó un momento en el que ellos vieron que el ser ateos, el tirar a un lado la Biblia, no les había ayudado para nada. Y fue donde volvió el cristianismo, y cuando se refiere sube al cielo, se está refiriendo a que nuevamente la Biblia se dispersó en todo el mundo. Y había en ese tiempo aproximadamente 15 idiomas diferentes en el cual la Biblia estaba traducida. Y sin duda alguna se podría decir que ese periodo de tiempo fue de mucho caos. En el día de San Bartolomé también asesinaron a más de 70,000 cristianos, imagínate, y tú puedes descubrir más sobre ese periodo de tiempo y sobre la situación difícil que se vivió en Francia si vas a Google, y puedes descubrir la historia y podrás comprender esto con mucha más profundidad. Pero hasta aquí pienso que tenemos la esencia y tenemos un resumen para lograr entender ciertos conceptos de la historia de esta semana. Hemos llegado a la sección de ¿lo sabías? Y me gustaría compartir un dato muy interesante que sé que será de mucha bendición. En la historia vimos de que la profecía nos decía que la Biblia iba a ser muerta, pero que iba a resucitar, se iba a levantar en su máxima expresión. Y esto ya ocurrió, porque la palabra de Dios en el 2012 ya alcanzaba más de 2,500 traducciones. O sea, se puede decir que la Biblia, los 2 testigos, ya se ha divulgado en todas las partes del mundo. ¿No te parece interesante? Hemos llegado a la sección de las preguntas y me gustaría compartir contigo mi punto de vista con respecto a algunas de ellas. Una dice: ¿quiénes son los 2 testigos y por qué son mencionados en este pasaje? Bien, como ya lo dije muchas veces, los 2 testigos es la totalidad de las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si quieres estudiar un poco más sobre esto, puedes ir al libro de Zacarías, capítulo 4, versículos del 3 en adelante. Ahora, otra pregunta dice: ¿a quién representa Sodoma y Egipto y por qué están vinculados en Jerusalén, en particular donde el Señor fue crucificado? Sí, como lo mencioné hace un momento, Sodoma y Egipto representa a Francia. Y la segunda pregunta dice: ¿por qué están vinculados con Jerusalén en particular donde el Señor fue crucificado? Bien, mencioné de que ahí en Francia, en el día de San Bartolomé, muchos cristianos fueron asesinados.
Y esto es una representación de lo que podría ser la crucifixión de Cristo Jesús. Ahora, no es que Cristo Jesús murió en Francia de ninguna manera, pero sí los cristianos, los que le servían a Él, fueron asesinados ahí. En base a todo lo que hemos estudiado hasta este momento, me gustaría compartir un texto que sé que será de mucha bendición. En Salmos capítulo 14, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Interesante. Y en este texto podemos ver el ejemplo de Francia. Se pervirtieron, dijeron no hay Dios, ya no queremos creer más en un Dios. Y eso llevó a que cometieran terribles atrocidades. ¿Por qué? Porque separados de Dios, nuestra vida, que es de continuo al mal, solamente hará acciones malas. Mas cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, Él nos conduce a tomar buenas decisiones, a hacer el bien a los demás. Y si tú, querido joven, quieres hacer lo bueno en todo momento, quieres ser una persona exitosa en la vida, tienes que creer en un Dios todopoderoso que puede transformar tu vida y que nunca te dejará solo. Un autor desconocido dijo en cierto momento: un ateo es alguien que cree que lo que ve es todo lo que alguna vez podrá conseguir. Mediten esta frase en esta hora. Ahora bien, quizás el estudio de esta semana te ha parecido bastante difícil y quizás tienes diversas interrogantes. Y eso es muy comprensible. Sin embargo, el estudiar profecía es de mucha bendición. Yo quiero invitarte a que sigas profundizando el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Hay muchos detalles que se pueden rescatar en ese capítulo 11. A mí me gustaría compartir más información contigo. Sin embargo, recuerda que este solamente es un resumen. Pero ahora bien, los 3 puntos a recalcar. Número 1, la Biblia. En base a lo que hemos estudiado, vemos que la Biblia se trató muchas veces de destruir. El enemigo utilizó muchos medios para desaparecerla, en pocas palabras, para que la humanidad no pudiera conocer la revelación de Cristo Jesús, para que la humanidad no pudiera comprender el gran amor de Cristo Jesús y para que ellos no obtuvieran salvación, porque el enemigo quiere que tú y yo nos perdamos. Y eso es muy triste. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que al diablo no le han funcionado todas sus estrategias, hoy en día está utilizando la estrategia más grande y nos está dañando. ¿Por qué? Porque tú puedes decir: Jairo, ¿por qué dices esto? Si yo tengo 5 Biblias en mi casa, mi familia tiene muchísimas Biblias. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hoy en día la Biblia no está siendo destruida. La Biblia no se está buscando quemar. Ahora todos tenemos Biblia, mas el diablo nos está distrayendo para que no la estudiemos. Así que de nada sirve una Biblia toda empolvada si no la estudiamos. Así que, querido joven, la clave de esta semana, o mejor dicho, el objetivo de esta semana es que podamos tener la conciencia, podamos concientizarnos a estudiar más la Biblia, no solamente nosotros, sino toda nuestra familia. Vienen tiempos difíciles y la Biblia nos ayudará a prepararnos. La Biblia es la revelación de Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Por medio de las Escrituras podemos mejorar en nuestra vida espiritual. Es por eso que quiero desafiarte a que puedas seguir escudriñando las Escrituras en todo momento. Ahora bien, el punto número 2, la persecución. Vemos que muchos cristianos fueron perseguidos en su momento y en el futuro seguirá ocurriendo lo mismo, y sin duda alguna en algunos lugares que desconocemos quizás ya está esta persecución. Ahora tú y yo tenemos que prepararnos para ese momento, porque va a venir, la historia nos confirma que ya ocurrió y volverá a ocurrir, y es por eso que tenemos que prepararnos, aferrarnos a Cristo Jesús hoy que tenemos tiempo, porque los días difíciles están próximos a llegar. Así que, querido joven, preparémonos, porque cosas peores vienen a nuestros días. Ahora bien, el punto número 3, el ateísmo. Si tuviéramos que hablar del ateísmo, nos pudiéramos quedar muchas horas hablando sobre esto. Pero en pocas palabras, el ateo es aquel que no cree en la existencia de Dios. Ellos lo dicen así. Sin embargo, yo creo que los ateos no creen en la existencia de Dios porque seguramente Dios no ha cumplido alguno de sus caprichos, o quizás porque las situaciones de la vida los ha golpeado tan duramente que ellos creen que Dios no está con ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A veces es necesario que lleguen situaciones difíciles a nuestra vida, como lo estudiamos la semana pasada, para que nuestro carácter sea fortificado, para que seamos más fuertes espiritualmente. Pero no todos están preparados para eso. Ahora, un ateo, aunque dice no tener Dios, sí tiene un Dios. ¿Y sabes quién es ese Dios?
son sus propias ideas, porque ellos creen que solo lo visible es real. Pero sin duda alguna, en algún momento de sus vidas, seguramente si hubiera un terremoto, hubiera algo, quizás clamaran a Dios, porque el ateo, aunque dice no creer en Dios, seguramente cree en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque me doy cuenta que los ateos mencionan más a Dios que todavía un cristiano. Dicen Dios no existe. Entonces, si no existe Dios, ¿para qué lo mencionas? ¿Te das cuenta? Así que, querido joven, yo quiero decirte algo. Estudiar la Biblia es de mucha bendición. Seremos perseguidos al igual que como lo fueron otros cristianos en el pasado y tenemos que estar firmes. El ateísmo existe en nuestros días, sí, pero en realidad, en el fondo del corazón de esas personas, seguramente está aquel deseo de observar las grandes maravillas que Dios puede hacer en su vida. Sin embargo, ellos han resistido, se han alejado completamente de Dios, que Dios no puede obrar en sus vidas. Pero aún así hay que predicarles a esas personas porque Dios es real y tú y yo, querido joven, somos llamados a predicarle a todo el mundo. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia de Verdades Eternas, este es el momento que puedas hacerlo suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y dejándonos un hermoso like para saber que este video ha sido de mucha bendición. De la misma forma, quiero enviar abrazos fraternales a cada uno de ustedes que siempre nos están apoyando. Sigan orando por nosotros, por este ministerio que tiene como objetivo predicar el evangelio a todo el mundo. Nosotros también estaremos orando por cada uno de ustedes. Y como me siento en familia, permítanme comentarles que posiblemente las próximas lecciones no las desarrolle desde un estudio como en el que me encuentro en este momento, por motivos de estudio. Comenzaré estudios universitarios que me servirán para seguir predicando de la palabra de Dios. Y pido que me lleven en oración. Sin embargo, mientras pueda y mientras Dios me dé la fuerza y la oportunidad, quiero seguir compartiendo junto a ustedes del estudio de la lección de juveniles. Muchas gracias por su apoyo, queridos juveniles. Sigan estudiando, hay muchos detalles más que se pueden rescatar en el estudio de esta semana. Queridos maestros, compartan de este video con sus alumnos. Sigamos estudiando, sigamos perseverando en la fe, porque la venida de Cristo Jesús está próxima. Así que tenemos que estar listos, oremos los unos por los otros y fortalezcámonos espiritualmente por medio del estudio de la palabra de Dios, ya que la Biblia es nuestro testigo, nos testifica de las verdades, nos testifica de un Dios todopoderoso y de que Cristo Jesús vendrá por cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga.